¿Has llorado hasta quedarte sin lágrimas preguntándote por qué la vida se ha vuelto tan cruel contigo? ¿Te has despertado en la madrugada con el pecho oprimido por una angustia que no sabes ni cómo explicar? Tal vez perdiste a alguien que amabas profundamente, quizás recibiste noticias devastadoras que cambiaron tu mundo en segundos, o simplemente sientes que todo se está desmoronando a tu alrededor sin que puedas hacer nada para detenerlo. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, puede que tu alma esté gritando en silencio una pregunta que parece no tener respuesta. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Si tu corazón resuena con estas palabras, quédate conmigo porque tengo algo urgente que compartir contigo. Pero primero, si este mensaje llegó a ti en el momento exacto que lo necesitabas, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video, porque lo que vamos a descubrir juntos podría ser la llave que abra la puerta de esperanza que creías perdida para siempre. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, encontramos una promesa extraordinaria que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esta no es simplemente una frase bonita escrita en pergamino antiguo, sino una realidad profunda que puede cambiar completamente la manera en que entendemos nuestras pruebas más intensas. Cuando el salmista David escribió estas palabras, no estaba sentado cómodamente en su palacio real, disfrutando de una vida sin problemas. David conocía íntimamente el sabor amargo del sufrimiento, había experimentado la traición de amigos cercanos, había huido por su vida, había perdido hijos, había enfrentado la guerra y había sentido el peso abrumador de sus propios errores y pecados. Sin embargo, en medio de todas estas experiencias devastadoras, David descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Dios no se aleja cuando estamos quebrantados, sino que se acerca más. Pero hay algo aún más sorprendente que necesitas escuchar. La palabra cercano en el texto original hebreo es caro, que significa no solo estar físicamente cerca, sino estar íntimamente involucrado, presente de manera activa y personal. No es la cercanía de alguien que simplemente observa desde la distancia con compasión, sino la proximidad de alguien que se involucra directamente en nuestra situación. Imagina a un padre que no solo ve a su hijo llorar, sino que se acerca, lo abraza, limpia sus lágrimas y le susurra palabras de consuelo al oído. Esa es la imagen que nos presenta este versículo. La palabra quebrantados viene del término hebreo sabar, que describe algo que ha sido completamente roto, fragmentado, hecho pedazos. No se refiere a una pequeña grieta o a un daño superficial, sino a una fractura completa, profunda y dolorosa. David estaba hablando de esos momentos en los que sentimos que nuestra vida se ha desmoronado por completo, cuando las circunstancias nos han golpeado tan fuerte que ya no sabemos cómo levantarnos. Y aquí viene la parte que puede parecer paradójica. Es precisamente en esos momentos de mayor vulnerabilidad cuando Dios se manifiesta con mayor intensidad en nuestras vidas. No porque Él cause el dolor, sino porque nuestro quebrantamiento crea el espacio necesario para que su presencia llene cada rincón de nuestro ser de una manera que quizás nunca antes habíamos experimentado. Permíteme contarte la historia de José, un joven que conocía muy bien lo que significaba tener el corazón completamente destrozado. José tenía sueños hermosos, una visión clara de su futuro y el amor especial de su padre Jacob. Pero en un solo día, su mundo se volvió completamente al revés. Sus propios hermanos, movidos por la envidia y el resentimiento, lo vendieron como esclavo a una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto. Imagina el terror, la confusión, la sensación de abandono que debió experimentar este joven mientras se alejaba de todo lo que conocía y amaba. Pero la historia de José nos enseña algo extraordinario sobre la forma en que Dios obra en medio del sufrimiento. Durante sus años más difíciles, como esclavo en la casa de Potifar y después como prisionero injustamente acusado, la Biblia nos dice repetidamente que Jehová estaba con José. No dice que Dios eliminó sus problemas inmediatamente, no dice que le devolvió su libertad de la noche a la mañana, pero sí afirma categóricamente que Dios estaba con él en cada momento de su dolor. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Años más tarde, cuando José finalmente se reencontró con sus hermanos, les dijo algo que revela una comprensión profunda del propósito divino en medio del sufrimiento: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José había aprendido que Dios puede tomar las peores circunstancias de nuestra vida y transformarlas en instrumentos de bendición, no solo para nosotros, sino para muchas otras personas. Esta verdad nos lleva a una perspectiva revolucionaria sobre el dolor. Tal vez te estés preguntando cómo es posible que algo tan devastador pueda tener algún propósito bueno.
La respuesta no siempre es inmediata ni fácil de entender, pero hay principios bíblicos que pueden ayudarnos a navegar a través de estas aguas profundas. Primero, el sufrimiento tiene la capacidad única de despertar en nosotros una dependencia genuina de Dios que quizás nunca habíamos experimentado antes. Cuando todo está yendo bien en nuestras vidas, es fácil confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestros recursos, en nuestra capacidad para controlar las circunstancias. Pero cuando el dolor nos visita, cuando nos encontramos completamente indefensos ante fuerzas que están más allá de nuestro control, descubrimos que necesitamos algo más grande que nosotros mismos. Segundo, el quebrantamiento nos conecta con la experiencia humana universal de una manera profunda y auténtica. Cuando hemos pasado por el valle de sombra de muerte, cuando hemos llorado lágrimas amargas en la soledad de la noche, desarrollamos una compasión genuina por otros que están pasando por experiencias similares. Nos convertimos en instrumentos de consuelo para aquellos que necesitan saber que alguien entiende su dolor. Tercero, el sufrimiento puede servir como un refinador divino que purifica nuestro carácter y revela las verdaderas prioridades de nuestra vida. Como el fuego que separa el oro puro de las impurezas, las pruebas pueden ayudarnos a distinguir entre lo que realmente importa y las distracciones superficiales que antes ocupaban tanto espacio en nuestros pensamientos. Pero quiero ser muy claro contigo. Reconocer que Dios puede usar el dolor para propósitos buenos no significa que debemos minimizar o negar la realidad de nuestro sufrimiento. Jesús mismo, cuando se enfrentó a la perspectiva de la cruz, experimentó una angustia tan intensa que sudó como grandes gotas de sangre. Él no fingió que el dolor no era real, no puso una sonrisa falsa y actuó como si todo estuviera bien. En cambio, expresó honestamente su aflicción y buscó el consuelo y la fortaleza del Padre. Esta es una lección crucial para nosotros. Es completamente apropiado y saludable reconocer cuando estamos heridos, cuando estamos confundidos, cuando estamos luchando. Dios no espera que seamos estoicos que nunca muestran emoción. Él nos invita a acercarnos a su trono de gracia con toda nuestra vulnerabilidad y dolor, sabiendo que encontraremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Piensa en David nuevamente, quien escribió algunos de los salmos más hermosos de la Biblia, pero también algunos de los más dolorosamente honestos. En el Salmo 22, David grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas no son palabras de alguien que está tratando de impresionar a otros con su fe inquebrantable. Son las palabras desgarradoras de alguien que está experimentando un dolor tan profundo que siente como si Dios lo hubiera abandonado. Pero aquí está la belleza de la relación que Dios desea tener con nosotros. Él no se ofende por nuestra honestidad emocional. No se aleja cuando le gritamos nuestras preguntas más difíciles o cuando le expresamos nuestra confusión más profunda. En cambio, Él nos recibe con brazos abiertos y nos sostiene en medio de nuestro quebrantamiento. Y hay algo más que quiero que entiendas. Cuando la Biblia dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, no está hablando solamente de una presencia espiritual abstracta. Está hablando de una cercanía tangible, práctica, que se manifiesta de formas concretas en nuestras vidas. A veces, esa cercanía se manifiesta a través de personas que Dios pone en nuestro camino en el momento exacto cuando más las necesitamos. Puede ser un amigo que llama justo cuando estamos al borde del desespero, un familiar que nos abraza cuando las palabras no son suficientes, o incluso un extraño que nos muestra una bondad inesperada que nos recuerda que no estamos solos en este mundo. Otras veces, la cercanía de Dios se experimenta a través de una paz sobrenatural que invade nuestro corazón en medio de circunstancias que deberían llenarnos de ansiedad. Es esa sensación inexplicable de que, a pesar de todo lo que está saliendo mal, de alguna manera todo va a estar bien. No porque las circunstancias cambien necesariamente, sino porque hay alguien más grande que las circunstancias que está en control. También puede manifestarse a través de la fortaleza que descubrimos en nosotros mismos, una resistencia que no sabíamos que teníamos, una capacidad de seguir adelante cuando pensábamos que ya no podíamos dar ni un paso más. Esa no es nuestra propia fuerza, es la fortaleza de Dios operando a través de nosotros. Pero tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo experimentar esa cercanía de Dios cuando me siento tan vacío, tan desconectado, tan perdido? Esta es una pregunta válida y comprensible. El dolor tiene una manera de nublar nuestra percepción espiritual, de hacer que sintamos como si Dios estuviera a millones de kilómetros de distancia. La respuesta se encuentra en una verdad fundamental: la presencia de Dios no depende de nuestros sentimientos. Él está cerca no porque lo sintamos, sino porque Él ha prometido estarlo. Su cercanía es una realidad objetiva basada en su carácter fiel, no en nuestras emociones cambiantes.
Esto significa que podemos tomar la decisión consciente de confiar en su promesa incluso cuando nuestros sentimientos nos digan lo contrario. Podemos declarar su fidelidad incluso cuando nuestras circunstancias parezcan contradecir su bondad. No se trata de negar nuestros sentimientos, sino de anclar nuestra fe en algo más sólido que nuestras emociones. Permíteme sugerirte algunas formas prácticas de conectarte con la presencia de Dios en medio de tu dolor. Primero, desarrolla el hábito de hablar con Él honestamente sobre lo que estás experimentando. No tienes que usar palabras elegantes o teológicamente correctas. Simplemente dile exactamente cómo te sientes, qué te asusta, qué te confunde, qué necesitas. Segundo, busca su voz a través de su palabra. Incluso cuando leer la Biblia se sienta como una tarea difícil, trata de meditar en versículos específicos que hablen de su amor, su fidelidad y su cuidado por ti. Permite que esas verdades penetren lentamente en tu corazón, como lluvia suave que empapa la tierra seca. Tercero, no te aísles completamente. Aunque es natural querer estar solos cuando estamos heridos, Dios a menudo obra a través de su pueblo para ministrarnos en momentos de necesidad. Permite que otros oren por ti, te animen y te acompañen en tu proceso de sanidad. Cuarto, practica la gratitud, incluso por las cosas más pequeñas. No estoy sugiriendo que finjas estar agradecido por tu dolor, sino que busques conscientemente las pequeñas misericordias de Dios que siguen presentes incluso en tus días más difíciles. Tal vez es un atardecer hermoso, una comida caliente, una llamada telefónica de alguien que te importa, o simplemente el hecho de que tienes otro día para experimentar la esperanza. Quiero compartir contigo la historia de una mujer llamada Noemí, cuya experiencia nos enseña algo profundo sobre cómo Dios obra en medio de la pérdida devastadora. Noemí había perdido a su esposo y a sus 2 hijos en una tierra extranjera. Se sentía tan amargada por su dolor que llegó a decir: «No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso». Noemí estaba siendo brutalmente honesta sobre su dolor. No estaba tratando de ser espiritual o de fingir que estaba bien cuando claramente no lo estaba. Y Dios no la castigó por su honestidad. En cambio, comenzó a obrar silenciosamente en las circunstancias que la rodeaban para traer restauración y bendición a su vida de maneras que ella nunca habría imaginado. A través de su nuera Ruth, quien se negó a abandonarla en su dolor, Dios comenzó a tejer una historia de redención que no solo cambiaría la vida de Noemí, sino que se convertiría en parte del linaje del mismo Mesías. Pero Noemí no podía ver el panorama completo cuando estaba en medio de su dolor más intenso. Solo podía ver su pérdida, su soledad, su futuro incierto. Esto nos recuerda que a menudo no podemos ver cómo Dios está obrando en medio de nuestras circunstancias difíciles mientras las estamos viviendo. Solo cuando miramos hacia atrás, a veces años después, podemos comenzar a vislumbrar los hilos del tapiz divino que Él estaba tejiendo incluso en nuestros momentos más oscuros. Pero hay una promesa que podemos abrazar incluso cuando no podemos ver el panorama completo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo en Romanos 8:28 no promete que todas las cosas que nos suceden son buenas en sí mismas. Algunas cosas que experimentamos son genuinamente malas, dolorosas e injustas. Lo que sí promete es que Dios tiene la capacidad sobrenatural de tomar incluso las cosas más terribles que nos suceden y hacer que contribuyan, de alguna manera, a su propósito bueno en nuestras vidas. Él puede crear belleza de las cenizas, puede sacar bien del mal, puede transformar nuestras heridas más profundas en fuentes de sanidad para otros. Esto no minimiza el dolor que estás experimentando ahora mismo. No significa que deberías estar agradecido por el sufrimiento o que deberías aceptarlo pasivamente sin buscar alivio o soluciones. Significa que incluso en medio de tu dolor más intenso, puedes tener esperanza porque hay un Dios que está obrando activamente para tu bien, incluso cuando no puedes verlo o sentirlo. Jesús mismo nos dio el ejemplo más poderoso de cómo Dios puede transformar el sufrimiento más injusto en el bien más extraordinario. La crucifixión parecía ser la derrota definitiva del bien por el mal, la victoria del odio sobre el amor, el triunfo de la muerte sobre la vida. Pero 3 días después, esa aparente derrota se reveló como la victoria más completa de toda la historia humana. A través de su muerte y resurrección, Jesús no solo conquistó el pecado y la muerte, sino que también se identificó completamente con nuestro sufrimiento humano. Él conoce el dolor de la traición, la agonía del abandono, la angustia de la injusticia. Cuando acudimos a Él en medio de nuestro quebrantamiento, no estamos acudiendo a alguien que no puede entender nuestra experiencia. Estamos acudiendo a alguien que ha pasado por el fuego del sufrimiento y ha salido victorioso.
Esta es la razón por la cual podemos tener confianza de que Él está cerca cuando nuestro corazón está quebrantado. No es simplemente compasión a la distancia, es solidaridad nacida de la experiencia compartida. Él sabe exactamente cómo se siente estar donde tú estás ahora, y Él quiere caminar contigo a través de ese valle hasta llevarte a un lugar de restauración y paz. Mientras navegas por esta temporada difícil de tu vida, quiero dejarte con algunas verdades que puedes atesorar en tu corazón. Primero, tu dolor importa. No es insignificante para Dios, no es algo que Él ignore o minimice. Cada lágrima que has derramado ha sido vista por Él, cada gemido de tu corazón ha sido escuchado. Segundo, no estás solo. Incluso en tus momentos más solitarios, hay alguien que está contigo, que te entiende, que se preocupa profundamente por ti. Su presencia puede no ser obvia todo el tiempo, pero es real y constante. Tercero, esta no es el final de tu historia. El capítulo que estás viviendo ahora mismo es doloroso, pero no es el capítulo final. Dios está escribiendo una historia más grande en tu vida, una historia de redención, restauración y esperanza. Cuarto, tu quebrantamiento no te descalifica para ser usado por Dios. De hecho, puede ser precisamente lo que te prepara para ser un instrumento de su gracia en las vidas de otros que están pasando por pruebas similares. Y finalmente, hay esperanza. No importa cuán oscura parezca tu situación ahora mismo, no importa cuán perdido te sientas, hay esperanza porque hay un Dios que está comprometido con tu bien, que tiene el poder de cambiar las circunstancias y que nunca se dará por vencido contigo. Permíteme recordarte que el mismo Dios que sacó a José de la prisión, que convirtió la amargura de Noemi en dulzura, que transformó la crucifixión en resurrección, ese mismo Dios está obrando en tu vida ahora mismo. Puede que no veas las evidencias todavía, puede que te sientas abandonado y olvidado, pero la verdad es que Él está más cerca de ti ahora que nunca antes. Su amor por ti no ha disminuido ni un ápice a causa de tu dolor. Su compromiso contigo no ha vacilado a pesar de tus circunstancias. Su plan para tu vida no ha sido cancelado por las dificultades que estás enfrentando. En los momentos cuando sientes que no puedes dar ni un paso más, recuerda que Él promete llevarte en sus brazos. Cuando las fuerzas te fallan y la esperanza parece desvanecerse, recuerda que su poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando las preguntas sin respuesta atormentan tu mente en las horas silenciosas de la madrugada, recuerda que Él guarda cada una de tus lágrimas en su frasco y que ninguna de ellas cae al suelo sin que Él lo sepa. Tu dolor no es el final de la historia, es el terreno fértil donde Dios está plantando semillas de propósito, compasión y fortaleza que florecerán en el tiempo perfecto. Las cicatrices que llevas no son marcas de derrota, sino testimonios de supervivencia, evidencias de que has pasado por el fuego y has salido del otro lado. Cada día que has logrado levantarte de la cama cuando todo en ti gritaba para quedarte bajo las cobijas, cada vez que has sonreído a pesar del dolor que llevabas dentro, cada momento en que has decidido seguir adelante cuando hubiera sido más fácil rendirte, todas esas son victorias que Dios ve y celebra. Tu historia de dolor se está convirtiendo en una historia de resistencia. Tu temporada de quebrantamiento se está transformando en una escuela de compasión. Tu valle de sombra de muerte se está convirtiendo en un camino hacia una comprensión más profunda del corazón de Dios. No estás simplemente sobreviviendo, estás siendo transformado. No estás simplemente resistiendo, estás siendo fortalecido. No estás simplemente esperando, estás siendo preparado para algo hermoso que Dios tiene reservado para ti. Las personas que han conocido el dolor de manera profunda son las que pueden ofrecer consuelo genuino a otros. Los corazones que han sido quebrantados y sanados por Dios se convierten en refugios seguros para otros corazones heridos. Las vidas que han sido tocadas por la gracia divina en medio del sufrimiento se convierten en faros de esperanza para aquellos que navegan por tormentas similares. Así que mientras esperas la manifestación completa de la sanidad y la restauración de Dios en tu vida, recuerda que cada día que vives con fe a pesar del dolor, cada momento en que eliges confiar a pesar de la incertidumbre, cada vez que declaras la bondad de Dios a pesar de tus circunstancias difíciles, estás siendo testimonio del poder transformador del amor divino. Tu vida se está convirtiendo en una carta viviente que otros podrán leer cuando se encuentren en situaciones similares. Tu historia se está escribiendo no solo para tu propia sanidad, sino para la esperanza de innumerables personas que necesitarán saber que es posible atravesar la oscuridad y encontrar luz del otro lado. El Dios que prometió no dejarte ni desampararte es el mismo ayer, hoy y para siempre. Su carácter no cambia con las circunstancias, su amor no fluctúa con las temporadas, su fidelidad no depende de nuestros sentimientos. Cuando todo a tu alrededor parece inestable, Él permanece como tu roca firme. Cuando las tormentas rugen con furia,
Él es tu refugio seguro. Cuando el camino se vuelve oscuro y confuso, Él es tu luz y tu guía. No tienes que entender todos sus caminos para confiar en su corazón. No tienes que ver el final de la historia para creer que Él está escribiendo algo hermoso. No tienes que tener todas las respuestas para descansar en su sabiduría perfecta. Terminemos con una oración juntos. Padre Celestial, gracias porque tu promesa es verdadera, tú estás cerca de los quebrantados de corazón. En este momento, hay personas escuchando que necesitan experimentar esa cercanía de una manera tangible y real. Te pedimos que te reveles a cada corazón herido, que traigas tu paz sobrenatural a cada mente ansiosa, que envuelvas con tu amor a cada persona que se siente sola y abandonada. Ayúdanos a confiar en ti incluso cuando no entendemos nuestras circunstancias, a encontrar esperanza incluso en medio de la oscuridad, y a recordar que tú estás escribiendo una historia hermosa en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver más allá del capítulo actual. Fortalece la fe de cada persona que está luchando, renueva la esperanza de cada corazón desalentado, y recuérdanos que tu amor por nosotros es inquebrantable e incondicional. En el nombre poderoso de Jesús, quien conoce nuestro dolor y ha vencido toda oscuridad, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón de alguna manera, te invito a suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido que fortalezca tu fe y te recuerde las verdades eternas del amor de Dios. Dale like a este video si te ha bendecido, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras de esperanza, y déjanos un comentario contándonos cómo Dios está obrando en tu vida. Recuerda que no estás solo en tu caminar con Dios, y que siempre estamos aquí para orar contigo, animarte en tu fe y recordarte que eres profundamente amado por el Creador del universo. Tu historia de dolor puede convertirse en una historia de victoria, tu quebrantamiento puede transformarse en fortaleza, y tu noche más oscura puede dar paso al amanecer más glorioso que jamás hayas imaginado. Confía en el proceso divino, abraza la esperanza que nunca muere, y permite que el amor incondicional de Dios te sostenga cada día de tu vida terrenal hasta que llegues a su presencia eterna donde no habrá más dolor ni lágrimas para siempre jamás.